Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga, me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, Yahvé alce su rostro de ustedes, que pongan ustedes paz, hermanos. Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde, hermano. Gracias. Le doy a Dios primeramente por permitirme otro día más predicar este evangelio de tanta bendición, de tanta salvación. Este evangelio que es tan poderoso, este evangelio que viene de Dios, este evangelio que le da vida al hombre, que lo hace nueva criatura, que hace todas las cosas nuevas, el evangelio de Cristo, que es el único medio para la salvación de los hombres. Le doy gracias a Dios por permitirme predicar este mensaje de tanto poder, de tanta verdad, de tanto amor, de tanta gracia. Y bueno, es un mensaje muy poderoso para que un hombre como yo lo predique, pero bueno, Dios se glorifica en hacer este trabajo por medio de siervos inútiles que, bueno, que sin él no seríamos nada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo esto y en todo esto. En Yeshua Mashiach, mi Señor y Salvador, en Jesucristo de justo. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con las predicaciones positivas, de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Ayer terminamos, mejor dicho, capítulo 10, terminamos con un escritor a los Hebreos que le dice a sus hermanos que tienen que perseverar en la fe. Mejor dicho, él le dice a sus hermanos que ellos no son de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que permanecen en la fe para salvación. También le dice a ellos que ellos, cuando comenzaron su carrera, cuando nacieron de nuevo por el poder del Espíritu, ellos soportaron todas las cosas, los agallos, las persecuciones, las tribulaciones, las ofensas. Cuando los metían presos, muchos iban a visitar a los presos, eran muy solidarios los unos con los otros. O sea, su fe era tal que les ayudó a soportar el momento más crítico en su vida cristiana, que según de la boca del apóstol, bueno, del escritor de Hebreos, mejor dicho, este momento para ellos fue su comenzar a caminar. O sea, ellos nacieron de nuevo y una vez fuego parejo. Y ese fue un momento muy delicado en su vida espiritual. Pero el escritor de Hebreos nos indica y nos hace saber y ver que estos hebreos permanecieron firmes, no desmayaron, sino que perseveraron haciendo el bien y haciéndose el bien los unos a los otros a pesar de las aflicciones. Por eso Pablo termina diciendo que ellos no son, y se incluye él, mejor dicho, por eso dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Nosotros no somos de los que desagradamos a Dios retrocediendo, porque sabemos que a Dios no le agrada aquellos que retroceden, y los que retroceden lo hacen para su perdición. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para la completa salvación de su alma. Amén. Y recordemos que esta carta, particularmente esta carta a los Hebreos, la he predicado casi en su totalidad, o lo que llevo predicado, la mayor parte es por la traducción de HH. Amén. Así que bueno, ya esa sería la introducción o el resumen del día de ayer. Vamos con lo que nos compete el día de hoy,
con el texto, quiero decir, vamos a estar vamos a tratar de llegar al versículo 15, hermano. Y digo tratar, vamos a estar en Hebreo 11, del 1 al 15. Hebreo 11, capítulo del 1 al 15. Y digo tratar porque siempre me entiendo mucho. Pero trataré lo posible de llegar al versículo 15. Si no, mínimo, vamos a llegar al versículo 10. Así que tengan en cuenta eso, ya ustedes saben. Si han visto mi video, ya ustedes saben cómo soy, amén. Que el Espíritu Santo haga, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer entonces de Dios, de la traducción Dios habla hoy. Vamos a leer hasta el versículo. Vamos a leer hasta el versículo 5. Lo interpretamos esos versículos, lo interpreto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, que me ilumine bastante en mi cabecita, ¿verdad? Para poder entender. Y luego continuamos el resto y lo interpretamos, ¿eh? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Amén. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían ver. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó su ofrenda. Así que aunque Abel fue muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice, antes de ser llevado Enoc, había agradado a Dios, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa lo que le busca. Amén. Bueno, recordemos que veníamos hablando en el video pasado de que el verdadero Hijo de Dios persevera hasta el fin, como le dije yo hace unos minutos atrás. El verdadero Hijo de Dios permanece fiel hasta el fin. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que permanecemos por medio de la fe para salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano lo puede mantener en el tiempo malo? ¿Qué es lo que el cristiano no lo deja abandonar? ¿Qué es lo que el cristiano lo mantiene creyendo en Dios a pesar de que lo que está viendo o tal vez sintiendo parezca todo lo contrario? ¿Hay algo especial en el cristiano que lo ayude a perseverar, a permanecer, a confiar, a no flaquear? ¿Habrá algún cristiano diferente que en las otras personas? No hay, por supuesto. Y es esta pequeñísima palabra, pero que tiene gran importancia y gran peso para nuestra vida aquí en la tierra, pero también para la vida eterna. Es tan importante, es pequeñísima la palabra, pero es tan pero esta palabra
es tan importante para cristianos como respirar. Amén. Y es la palabra fe. Ahora, la fe, vamos a hablar un poco de la fe antes de comenzar, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, vamos a leer el versículo 1 y 2. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ok, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Según la traducción de H.H. en la Reina Valera de 60, dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí el versículo 2 dice: está convencido de la realidad de cosas que no vemos. Amén. Entonces, la fe es la plena seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos. Es decir, yo tengo fe de que cuando yo muera, voy a la presencia de Dios. Esa es mi fe, por ejemplo. ¿Y por qué yo tengo esa fe? Porque yo creo en el Dios que me ha dado la fe. Porque yo creo en el Dios Todopoderoso de Israel, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo creo que Él es poderoso para resucitarme y darme un cuerpo semejante a mi Señor Jesucristo en gloria, para estar para siempre con Él. Amén. Ahora, nuestra fe es irracional. Contésteme algo: la fe de un verdadero creyente es irracional. Por supuesto que no. Yo tengo fe en Dios porque yo conozco a Dios. Yo tengo fe en Dios porque yo conozco su carácter, sus atributos. Yo conozco su amor, su misericordia, su gracia, su benevolencia, su benignidad. Yo conozco su bondad, yo conozco su poder. De mi conocimiento de Dios procede la fe, mi fe. Mi fe no está en un vacío. Mi fe no es una fe ciega. No es que yo creo porque mi papá me dijo, porque mi abuela me dijo. No. Yo creo por una convicción que el mismo Dios ha puesto en mí. Yo tengo esa fe porque Dios, a través de su Santo Espíritu, me ha otorgado esa fe, que me lleva a creer únicamente y exclusivamente en el Dios de Israel para salvación, por medio de mi Señor Jesucristo, para que a Él, al Dios Padre, a su Cordero, sea la gloria. Es decir, la fe de un creyente, la fe que nos salva, es diferente a la fe del mundo. Hermanos, todos los seres humanos tienen fe. Cuando tú envías, por ejemplo, a tu hijo a la escuela, tú tienes fe de que la maestra le va a enseñar correctamente. Cuando yo voy al dentista, por ejemplo, yo tengo fe que si a mí me den una muela, el dentista va a hacer lo necesario para que ya no me muera esa muela. En fin, nosotros tenemos fe. El humano intrínsecamente tiene fe. Es un ser creado para tener fe. Amén. Ahora, la fe que a nosotros nos salva, y que es la misma fe que nos ayuda a permanecer firme en Dios a través de Cristo, es una fe sobrenatural, hermanos. Es una fe que no producimos nosotros. Es la fe que nos permite confiar en Cristo pese a nuestras debilidades, pese a nuestras flaquezas, pese al contexto en que vivamos. Esa fe no la producimos nosotros. Esa viene de lo alto. Esa viene de Dios. Esa producida por el Espíritu Santo,
que mora en nosotros. Y esa fe es lo que nos ayuda a resistir en el día malo. Esa fe es lo que nos ayuda a decir, no, para adelante, para allá, con Dios, para atrás ni para coger impulso. Yo no voy a retroceder, yo voy a seguir confiando en el Dios que me salvó. Yo voy a seguir perseverando en el Dios que envió a su Hijo por mí. Yo voy a seguir confiando en mi Salvador Jesucristo. Yo voy a seguir, yo voy a perseverar, yo voy a vencer, porque el Dios que está conmigo es mayor que mi enemigo. Porque aunque un ejército acampe a mi alrededor y me quiera destruir, el Dios de los ejércitos celestiales es por mí, amén. Y esa fe precisamente era la que tenían los antiguos, los profetas, los padres, los padres de Israel. Y esa es la fe que el escritor de Hebreos quiere que los hebreos utilicen, que perseveren en esa fe, que no se dejen mover por la situación que ellos están viviendo. Y para esto, él le va a traer a memoria algunos ejemplos de hombres que tuvieron esa fe que venía de Dios y que era tan fuerte y tan intensa que nunca lo dejó desmayar, que nunca lo dejó retroceder, que nunca lo dejó caídos, que siempre lo mantuvo firme en el Señor. Y para hacer eso, él va a recordar a grandes hombres de la fe, amén, para darles el ejemplo a ellos, para que vean que esa fe que los antiguos tuvieron es la misma que ellos tienen. El escritor de Hebreos lo que quiere es que ellos la usen. Usen la fe que ellos tienen, póngala, actívenla. Dios no le dio la fe solamente para que lo salve, obviamente por la fe que somos salvos, pero la fe hace mucho más que eso en nosotros. La fe nos ayuda a perseverar en esta salvación. Úsela, póngala en práctica. Amén. Eso es lo que el apóstol, el escritor de Dios quiere lograr. Por eso dice, está convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento ya se manejaba este lenguaje. La salvación es por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham se mantuvo en fe y alcanzó la bendición, como vamos a ver. Eso es el lenguaje antiguo testamentario. Eso no estoy hablando del Nuevo Testamento. Eso se manejaba así, Dios manejaba así ya la salvación de los suyos. Y lo que ayudaba a mantenerse a los suyos en esta salvación era precisamente la fe. Entonces el escritor de Hebreos quiere que los hebreos hagan un flashback, vuelta atrás, hagan memoria de sus antepasados y vean que ellos en momentos de aflicción, de debilidad, de duda, de miedos, ellos usaron el mismo instrumento que los hebreos tenían que comenzar a usar en ese momento. La fe que procede del alto. También vamos a la fe que da saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios tremendo tanto, un Dios que es omnisciente, omnipresente, un Dios que nos ama más que a nosotros mismos, un Dios que todo lo sabe y un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces vamos a ver a qué héroe de la fe menciona o a qué hombre de fe menciona para darle el ejemplo a estos hermanos hebreos. Porque por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra.
De modo que todo lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no vemos, de cosas que no pueden verse. Entonces, bueno, el escritor de Hebreos dice, miren, es la fe lo que nos lleva a creer que Dios hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Es la fe. Sí, y tiene que ser por fe. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no estuvimos ahí cuando el Dios de los cielos formó todas las cosas. Entonces, ¿cómo tú y yo creemos en algo que no vimos presencialmente, que no pudimos experimentar de primera mano? Precisamente por la fe salvífica que Dios nos ha dado, por la fe espiritual que Dios nos ha dado, que nos ayuda a creer y a confiar en alguien, ¿verdad? Que es nuestro Padre, que no vemos, pero sabemos que está ahí, que no podemos tocar, pero lo podemos sentir. Y algún día, esta misma fe que tenemos ahora, que nos permite saber que Dios creó todas las cosas por su palabra, esa misma fe nos va a llevar a estar delante de Él y verlo ahora sí cara a cara. Pero es la fe lo que va a lograr eso, es la fe que Dios nos ha dado, es la fe que Dios ha depositado en mí y en ti por medio del Espíritu Santo, lo que nos ayuda a permanecer y a creer en un Dios que no vemos. No es mi inteligencia, no, Irván es muy sabio y por eso es que es mucho, porque él estudió mucha teología, por decir algo. No, porque él sabe explicar la palabra y por eso que él tiene fe, pero yo imagínate, yo no sé predicar la palabra. No, eso no es por eso. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, o hija de Dios, siervo o sierva de Dios, tu fe te va a mantener hasta el fin. Tu fe no va a ir decayendo, sino increyendo. Es decir, no va a ir decayendo, sino creciendo. Porque es como yo le dije ayer, como yo mencioné ayer. Primero, quiero dejar esto claro. Un verdadero hijo de Dios, escúcheme esto, un verdadero hijo de Dios no deja de creer. Eso es imposible. Cero probabilidad de que un hijo de Dios deje de creer. Porque la fe que él tiene no es natural, es sobrenatural. Porque la fe que él tiene le fue dada, producida y se originó no en él, sino en el Espíritu de Dios que mora en él. Por eso un verdadero de Dios, hijo de Dios, es imposible que pierda su fe. Y la fe es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos perseverar en este mundo corrompido, en este mundo que se está pudiendo, en este mundo que cada día va en mal en peor, en este mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, en este mundo que nos aborrece? ¿Qué es lo que nos mantiene? La fe. ¿Qué es lo que mantuvo a las personas del Antiguo Testamento? Que también vivían en un mundo corrompido, porque el mundo siempre ha estado mal desde que Adán pecó. La fe. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, por la fe dice que creemos que Dios constituyó, hizo todo por la palabra de su poder. Claro, tenemos que tener fe para creer eso, porque no estuvimos con Dios presencialmente cuando Él creó los cielos y la tierra. Los que estuvieron con Dios en ese momento fueron los ángeles, pero ningún humano estaba allí presente. Y por supuesto nuestro Señor Jesucristo que estaba en Dios. Pero para nosotros creer que eso pasó, tenemos que activar o utilizar o poner a funcionar la fe. Porque si no sería imposible creer eso. ¿Por qué ustedes creen que hombres sabios... A ver,
¿Por qué ustedes creen que hombres sabios, cuando digo hombres sabios, me refiero a hombres científicos que estudian mucho, que han estudiado en Harvard, en Yale, en Stanford? No sé, de dónde vienen esos nombres de universidades estadounidenses. Tal vez he visto muchas películas, por eso menciono eso no. Pero son, claro, son instituciones prominentes. ¿Por qué crees que muchos hombres son ateos? Con esa capacidad intelectual, ¿por qué llegan a la conclusión errónea de que no existe Dios? Bueno, porque no tienen fe. Sencillo, no nos matemos mucho. No tienen fe en lo sobrenatural, pero sí tienen fe en el hombre. Ahí está la cosa, que ellos dicen, no, yo no tengo fe en Dios porque yo no veo a Dios. Ah, pero muchos citan a Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles, si no me equivoco, fue un filósofo creo que era, muy reconocido en la antigüedad, pues, era griego. Y muchos no conocieron a Aristóteles personalmente. Ah, pero muchos hoy en día creen que Aristóteles existió y muchos hoy en día utilizan frases célebres de Aristóteles. Ah, entonces el problema no es que ellos no creen en lo que no ven. El problema que ellos tienen es que ellos no creen en las cosas espirituales. Ese es el problema. Porque ellos sí creen en lo que no ven. Ellos creen en lo que no ven. Porque tú le preguntas a un ateo, ¿tú crees en el amor? Por supuesto te van a decir, claro, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi perro, amo a mi gato. Ajá, pero el amor no se ve. ¿Tú has visto el amor? Yo nunca he visto el amor. Es decir, ¿en qué sentido digo que no he visto el amor? En el sentido de que yo no puedo embotellar un corazón. Yo no puedo embotellar en el amor. El amor no es una pócima que yo pueda tener en mis manos. El amor yo no lo puedo palpar, yo lo puedo percibir. Entonces, estos, los ateos, el problema que ellos tienen es un problema espiritual. Ellos no pueden creer en las cosas del espíritu porque saben discernir espiritualmente. Para ellos es muy difícil concebir que hay un Dios porque ellos son personas naturales, no espirituales. Y porque han endurecido mucho su corazón y no pueden percibir las cosas del espíritu, no pueden tener fe en Dios, por ende están en el estado que están, de incredulidad, de escepticismo hacia Dios, en fin. Pero nosotros tenemos esa fe que aunque no vimos cuando Dios creó todo, sabemos, podemos dar nuestra vida que Dios es el creador del universo y de la tierra y podemos jurarlo y rejurarlo a quien quiera y nadie nos va a sacar de ahí porque esa es la verdad. Le duela al ateo que le duela, le guste al ateo que le guste. Esa es la verdad, hermano. Y con la verdad no puede nadie. ¿Ven? Ok. Versículo 4. Vamos a comenzar a ver los héroes de la fe. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Ah, ¿vieron?
todo cristiano conoce la historia de Caín y Abel. Hasta los que no son cristianos la han escuchado. El primer asesino, ¿cómo se le diría a uno que mató a su hermano? Fratricida. Bueno, ustedes me entienden. Hasta los incrédulos creen esa historia, o sea, hasta los que no tienen verdadera fe han escuchado esa historia. No, que Caín mató a Abel, que sí. Y muchos decimos que, claro, que Abel escogió lo mejor que tenía. Abel era pastor y escogió las mejores ovejas, las más bellas, las más puras que tenía y las sacrificó. Y decimos, bueno, no, Caín a lo mejor agarró de lo primero que vio y agarró los primeros vegetales y frutas porque él era labrador, ¿verdad? Lavaba la tierra, tapaba la tierra y bueno, la puso ya a lo loco. Entonces, por eso Dios no aceptó la ofrenda de él por eso Dios no aceptó la ofrenda de Abel, pero sí la de Caín, perdón, pero sí la de Abel. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el escritor de Hebreo? Que fue por la fe que Abel ofreció un mejor sacrificio, lo que lo llevó a escoger los mejores sacrificios a Abel para Dios, y lo que lo llevó a ser acepto delante de Dios para que Dios aceptara su ofrenda. No fue que Dios viera que Abel tenía un buen corazón, o que Dios vio que Abel agarró lo mejor, que sí agarró lo mejor, pero ¿qué lo llevó a él a agarrar lo mejor para sacrificarlo a Dios? ¿Qué lo llevó a él a matar la oveja más corta, más bonita, más pura, o a varios corderos de ese mismo tipo? No fue que él, fue la fe. Ahora, aquí podemos especular un poco, porque ellos tenían fe en Dios. Ok, aquí podemos y digo, perdón, hermano, oren por mí. Y digo, hermano, especular un poco en el sentido de que podríamos decir, la escritura no lo dice, pero aquí nos dice que fue por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio de Caín. Aquí podríamos especular un poco y decir, bueno, tal vez Adán y Eva habían hablado con sus hijos, Caín y Abel. Obviamente ellos tuvieron que haberle contado en algún momento a sus hijos que ellos la regaron, que ellos hicieron lo malo delante de Dios y por eso Dios los expulsó del jardín. Sepa ser Edén, ¿verdad? Y aunque esa conversación no la tenemos documentada en la escritura, sí que puede haber pasado. Porque por algo dice el escritor de Hebreos que Abel tenía más fe que Caín. Que Abel tenía una verdadera fe en comparación con Caín. A lo mejor cuando Adán y Eva, y esto es, a lo mejor esto es algo que yo, o sea, es algo mío, no está en la escritura, pero pudo haber pasado. A lo mejor cuando Caín y Abel escucharon la historia de lo que le había pasado a sus padres, a lo mejor que Dios, su papá y mamá están inventando que Dios, que tal, que le den. A lo mejor Caín pudo haber dicho, no, pero estos padres míos lo que están es locos. Y que un Dios que los hizo y los sacó del huerto porque se portaron mal, desobedecieron y todo.
Y a lo mejor Abel sí creyó, esta sí fue un Dios, wow, creo Dios, creo todo, no creo a nosotros, creo a papá, creo a mamá. Y a lo mejor de ese creer, bueno, él dijo, no, si este Dios existe, yo no me le voy a aparecer allá. Yo, perdón, hermano, perdón. A lo mejor Abel pensó, bueno, si es verdad lo que dice mi madre, wow, este Dios nos hizo, nos creó, Abel creyó, y su fe que dijo Abel, no, pero si este Dios es real, yo le voy a ofrecer algo bueno, que yo voy a llegar a ese Dios tan poderoso que creó a mi papá y mamá, y creó todo esto, y yo no le puedo llegar a ese Dios con una oveja de nutria. No, como yo que estoy creyendo en ese Dios de mis padres, que mis padres me están contando o enseñando, obviamente yo a ese Dios le voy a dar le voy a dar lo mejor de lo que tengo, porque ese Dios no se merece nada menos de lo mejor. Y eso fue lo que llevó a Abel a ofrecer ese sacrificio. Tal vez Caín dijo, no, pero estos padres míos, lo que están es locos. Y que un Dios que los creó, y que mi mamá salió de la costilla de mi papá. Eso quizás que diría Caín jugando, pero podemos pensar, eso a mí que mi papá y mi mamá se tomaron algo y están inventando eso, porque... Y por eso a lo mejor, pienso yo, Caín vino y dijo, bueno, por si acaso sea verdad eso de que Dios excita, yo le voy a dar cualquier cosa que yo haga. Fue para donde él había sembrado, recogió la planta. Bueno, surprise, Dios es real. Caín. Todos sabemos la historia, el fuego de Dios consumió el holocausto, el sacrificio de Caín, de Abel, pero desde Caín lo ignoró por completo. Conocemos la historia. Luego Caín, por celo, por envidia, por la maldad que había en su corazón, mató a su hermano. Dice, y por eso Dios lo declaró justo. Fíjense bien. Tal fue la fe de Abel, perdón, estoy confundiendo, de Abel. Pues por el Dios que le contaron sus padres, o que le enseñaron sus padres, que dice la palabra que eso fue lo que lo justificó, eso fue lo que hizo justo, y por ende la ofrenda de Caín de Abel, perdón, fue acepta, porque ya Dios lo había justificado. O sea, cuando Dios vio la verdadera fe que Abel tenía por él, en ese momento Dios lo justificó. No, este es mío. ¡Pau! Por eso a lo que él fue a la ofrenda de los corderos bien gorditos, ¿verdad? Bien bonitos. Dios como confirmación de la justicia que ya había alcanzado Abel, aceptó el holocausto. Amén. Con Caín no pasó así, porque como yo le comenté, o como yo le acabo de decir, tal vez lo que pasó con Caín fue eso, a diferencia de su hermano Abel. Caín dijo, no, pero que estos padres míos lo que traen es borracho.
seguro que papá y mamá se fueron para un viñedo allá y se emborracharon con un poco de vino ahí. Pero bueno, yo de todas formas, por si acaso, me voy a cubrir las espaldas. Agarró lo primero que veía ahí, ¡chan! Lo tiró en la cesta y a esperar que no pasó nada. Pero si se fijan bien, desde el Antiguo Testamento ya Dios justificaba a las personas por la fe. Amén. Dice, así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. La sangre de Abel sigue hablando. O sea, lo que hizo Abel fue tan grande, ese acto de fe fue tan grande, que hasta el día de hoy Dios lo recuerda. Y el mismo Dios da testimonio diciendo, Abel el justo. Vuelvo a repetir esto. Ese acto de fe fue tan grande y tan tomado en cuenta por Dios, que aún Dios, cuando recuerda a su siervo Abel, lo recuerda como Abel el justo. Amén. Ok, versículo 5. Yo creo que no me voy a llegar a 10, hermano, porque la toma está frenando mucho y también estoy un poco lento. Pero bueno, gloria a Dios. Si llego al 10, gloria a Dios. Si llego al 15, gloria a Dios. ¿Amén? Por su fe no fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron. Ajá. Aquí tenemos otro gran hombre de la fe, que es, no recuerdo, hermano, discúlpenme, no recuerdo si no es séptima generación después de Adán, no recuerdo bien. Enoc fue uno de los descendientes de Adán y Eva, de los primeros descendientes, no recuerdo si fue la séptima generación. Enoc proviene del hijo del tercer hijo de Adán y Eva, de Seth, de los que comenzaron a invocar a Dios. De la descendencia de Seth nació Enoc, ¿verdad? Bueno, yo creo, no recuerdo bien si es la séptima generación de Adán, no recuerdo. Pero bueno, el varón en cuestión, es decir, Enoc, es un hombre de Dios, indiscutiblemente. Tanto así que la escritura, que el escritor de Hebreo nos está diciendo que por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. ¡Wow! Fíjense lo que hizo la fe. Fíjense lo que un hombre con fe pudo conseguir para con Dios. Era tal la fe de este hombre con Dios que Dios no permitió que este hombre muriera. ¡Wow! O sea, imagínense el aprecio, el cariño entrañable que Dios le tenía a este hombre y la fe que este hombre profesaba por su Dios. Y yo me imagino que hasta lo veía como un amigo, un padre. O sea, imagínense la fe que Dios no permitió que él muriera.
Claro, todo es también conforme al propósito de Dios para cada persona. Pero vemos hombres de gran fe como Moisés, como Josué, que ellos murieron y ellos eran hombres de fe. Nadie puede negar eso, pero ellos murieron. Pero este hombre, no murió. O sea, la fe que tenía en su Dios fue tal de que Dios dijo, no, yo tengo que llevar a mi siervo antes que esta gente mala de este tiempo acabe con él. Yo no he visto, hay un libro, que es el libro de Enoch, que es un libro apócrifo. Yo no lo he leído, en realidad. Sé que a Dios a Enoch le reveló muchas cosas del futuro. Le habló de la segunda venida de su hijo, habló que venía con ángeles, habló de muchas cosas escatológicas, pero en realidad yo no he leído el libro de Enoch. ¿Sí? Pero lo que podemos ver es que tal era la comunión con Dios de este hombre, por medio de la fe que él tenía con Dios, que Dios dijo, no, si no me lo llevo, este hombre aquí, a mi siervo, lo van a terminar matando, se va a terminar muriendo y yo no quiero eso para él. Y lo arrebató, zarpazo, lo sacó del mundo hasta antes que muriera el hombre. ¡Wow! Todo eso, ¿por qué? Con una palabra tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita como la fe, pero que tiene tanto, tanto, tanto valor para nosotros. Entonces, sigamos aquí, hermano. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, él no había agradado a Dios. Bueno, fíjense bien. Y ya no lo encontraron porque se lo habían llevado. Esto también es, como decir, es mío. No está en la Biblia. Pero yo me imagino, hermano, que en el tiempo de No, así como en el tiempo de Noé, ¿verdad? ¿Verdad? Era un tiempo de mucha incredulidad para con el Dios nuestro, es decir, casi nadie creía en Dios, eran contaditos por los dedos. Y yo me imagino, o bueno, como le dije, esto ya es algo personal que yo le comento, no es algo que van a contar explícitamente aquí en la escritura. Yo me imagino que no por su fe tenía muchos enemigos. A lo mejor se hizo de muchos enemigos por la fe en el Dios que él profesaba. Y a lo mejor esos enemigos lo estaban buscando por matarlo. Y Dios dijo, no, a mi siervo no me lo van a tocar. Yo me lo llevo antes que esta gente me lo mate. Entonces, pero aquí, y recordemos, y cuando digo Dios dijo, lo que yo le estoy diciendo es algo que a mí me está llegando. Es decir, es algo que pudo haber pasado, pero que no tiene por qué creer usted. Es algo que pudo haber sido así, como no pudo, como no, pero es lo que me viene ahorita, ¿me entiendes? Pero dice algo muy importante, antes de ser llevado él no había agradado a Dios, es decir, antes de que Dios se lo llevara, ya Dios había justificado a Noé, ya Noé era salvo, ¿por qué? Porque
había agradado a Dios. Ya Enoc tenía comunión con Dios. Pasó lo mismo que con Abel. Cuando Abel da el sacrificio, Abel automáticamente se justifica. Automáticamente, cuando Dios recibe el sacrificio de Abel, Abel agrada a Dios. Porque Dios vio lo que había en el corazón de Abel. Dios vio que él dijo, no, pero si el Dios que dice mi madre y mi padre es real, como yo lo creo, yo no le voy a dar lo más flaco que yo tengo. No, yo le voy a dar lo más gordito, lo más sano y lo más fuerte. Ese Dios, desde que me contaron mis padres, ese Dios se merece lo mejor. Y en ese momento Dios lo justifica. Porque es de tal manera, cuando al ser el holocausto lo confirma, bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos a Enoc, un hombre que, como dice aquí la escritura, que Dios se lo dio para que no muriera. Y ya no lo contaron porque Dios se lo había llevado. ¿Verdad? Y dice la escritura que antes de ser llevado ya había agradado a Dios. Claro, Dios ya había visto que la fe de Enoc era genuina. Por eso Dios ya tenía una relación con Enoc. Por eso antes de Dios transponerlo, antes de Dios llevarlo, arrebatarlo, como dice el griego, antes de que se diera el zarpazo, ya no él estaba justificado. Como consecuencia de su justificación, podemos decir que Dios se lo llevó. Eso confirmó, por decirlo así, que Dios verdaderamente había tenido una relación con Enoc. Una relación tan íntima, tan profunda, que Dios se lo llevó. Como yo le digo, lo que yo le comenté de que tal vez como en los tiempos de Noé, no era uno de los pocos hombres que creían en Dios, si no el único, a lo mejor esa fe le costó conseguirse muchos enemigos y lo iba a matar, y por eso Dios se lo lleva. Eso es algo personal que yo, como le dije, nunca lo había pensado, me viene así ahora. Ustedes lo pueden creer o no, porque no está en la escritura, pero bueno. Amén. Y entonces dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Ahí hay una clave, un punto clave. Punto clave. ¿Cuál es el punto clave aquí? Aquí dice, ya Enoc había agradado a Dios por su fe. Ya él se había relacionado íntimamente con Dios, ¿verdad? Por la fe. Entonces dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Vuelvo a leer. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Bueno, entonces, ¿cómo así, hermano? O sea que, a ver. Si yo tengo fe en la Virgen María, yo agrado a Dios. X. Si yo tengo fe en Pablo, X. Si yo tengo fe en Pedro, X. Entonces, hermano, ¿en quién tengo que tener fe yo ahorita en la actualidad para agradar a Dios? Bueno, en su unigénito y
Porque todo aquel que tiene fe en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que la única forma de ahorita en la actualidad, en este tiempo, agradar a Dios es tener fe en Cristo. Por supuesto que sí. Únicamente por Cristo, tú, yo, tu familia, mi familia, nuestras familias pueden agradar a Dios. A su nombre de gloria. Amén. Pero sin fe en Cristo es imposible agradar. Porque tú puedes tener fe, yo puedo tener fe en mi mamá. Porque yo conozco a mi mamá. Porque yo sé que mi mamá me ama, un ejemplo. Entonces yo confío en ella. Pero esa fe en mi mamá es una fe que yo tengo en ella genuinamente porque la conozco. Esa fe no me va a dar salvación, ¿eh? Si yo solamente tuviera fe en mi mamá, yo me voy para el infierno con la fe en mi mamá. No, es otro tipo de fe y puesta en otra persona. Es una fe espiritual y puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de mi fe. Esa es la fe que me lleva a tener una relación personal con Dios. Es la fe que me lleva a agradar a Dios, no la fe en mi mamá, no la fe en el Papa, no es la fe en un pastor X, Y, Z, no es la fe en un llamado super hiper recontra archiapóstol, la que me lleva a mí a agradar a Dios en la actualidad. No, es la fe en aquel que Dios envió, es la fe en el ungido de Dios, es la fe en el Mesías de Dios, es la fe en el Cordero de Dios, es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la fe que nos lleva a agradar a Dios en todo, la fe en su amado Hijo, Jesucristo el justo. Amén y amén. ¿Ok? Y sin esa fe, no te vistas que no va. Tú puedes tener fe en María, fe en la que es Miguel, fe en Enoch, fe en Moisés. Y si tú tienes fe en María, en la que es Miguel, en Moisés, en José, y no tienes fe en Cristo, igualito te vas para el infierno con tu fe humana. Amén. Amén. Es fe en Cristo para agradar a Dios. Amén. Porque una fe naturalista no agrada a Dios. Una fe naturalista no agrada a Dios. Vuelvo a repetir, una fe en mi mecánico no agrada al Padre. Una fe en mi maestro de escuela dominical, en mi pastor, no agrada al Padre tampoco. Entonces, una fe en el Hijo de Dios es la única forma de agradar al Padre, como lo agradó Abel, que fue nombrado más nada testimonio. ¿Quién da testimonio de Abel? Dios. Abel es justo. ¿Y quién da testimonio de haber agradado a Dios? El mismo. De que no agradó a Dios, el mismo Dios. Y tanto es así que Dios confirma eso llevándose antes que el día de la muerte. Gloria a Dios. Para que Dios tenga la misma opinión de ti y de mí que tuvo de Abel y de Enoch, ¿dónde tenemos que poner nuestra fe? En nuestra mamá, en nuestro papá, en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en el evangelista. ¿Dónde? En Cristo, única y exclusivamente en Él, para poder agradar a Dios de la forma que agradó a Abel
y Enoc. Amén. Que son los dos que habíamos visto hasta ahora. Vamos a llegar hasta el versículo 10, hermano. Ok. Por la fe. Por la fe, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no pueden verse, obedeció, por la fe Noé, cuando Dios advirtió que habían de pasar cosas. Disculpen, hermano, oren por mí, en verdad es fuerte, pero bueno, la gloria sea para el Señor sea glorificado. Amén, entonces bueno, vuelvo a intentar leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe en Noé, ya pasamos de No a Noé. Vamos para adelante, hermano. Cuando Dios les advirtió que habían de pasar cosas a Noé que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. ¿Cuál? Sí, vamos a ver. Noé, todos conocemos la historia increíble de nuestro hermano Noé. A ver, pero ¿qué pasa con Noé? Imagínense ustedes Noé viene siendo descendiente de Enoc. ¿Por qué no? Enoc, ¿verdad? Enoc es el padre de Matusalén. Y Matusalén viene siendo abuelo de Noé. Entonces Enoc, Noé viene siendo hijo o descendiente de hombres de Dios. Escuchen. No él viene siendo descendiente de hombres de Dios. El abuelo de Noé era Matusalén, el hombre que dice la escritura que fue el que duró más tiempo, 975 años, ¿verdad? Y bueno, y Matusalén desciende de Enoc, el que acabamos de decir que fue levantado por Dios, ¿verdad? Por su fe. Entonces Noé venía de una familia de fe. Amén. Por eso cuando Dios se le presenta a él, le dice, mira Noé, va a caer un diluvio y se va a morir todo ser viviente. Necesito que me hagáis un arca. Con estas medidas, con esta madera, que tenga tantos pisos, porque voy a acabar con esta gente, porque esta gente, toda esta perdida, esta gente no sirve ninguno. Voy a acabar con todo. Hasta los pobres animales, bueno, los animales se salvaron uno de cada vez. Pero voy a acabar con todo lo que respira en la tierra, lo voy a acabar. Cuando Dios le llega a Noé, seguramente ya Noé tenía fe en ese Dios que le comunica las cosas, porque ya sus padres le tenían que haber intuido acerca de él. Recordemos que Noé tiene como tatarabuelo a Enoc y como abuelo a Matusalén. Casi nada, pues. Entonces, obviamente, era una familia de fe. Y obviamente, ya cuando ese Dios se le presenta a él no duda, sino que dice, sí, si el Dios de mi abuelo y el de mi tatarabuelo me está diciendo que va a caer un palo de agua, aunque yo vea el sol en su máximo esplendor y vea que no hay ninguna nubecita, yo le voy a creer. Y puso manos a la obra. Empezó a acelerar.
ahí en ese momento no había llovido en la tierra. Por eso es que es también sorprendente la historia. Porque Noé le podía decir a Dios, llama a Dios, pero si aquí nunca ha llovido, ¿cómo podría decirme que va a caer un palo de agua tan grande? Yo le digo a Noé, ponte a trabajar, porque de que viene agua, viene agua. Noé pudo haber actuado incrédulamente, pudo haber dicho, no, pero Dios se está equivocando, señor Sol, ve. Sol está que parte piedra, no hay nada. Bueno, pero Noé no fue incrédulo, sino que le creyó a Dios. Y comenzó a trabajar desde el momento que Dios le dijo. Él no dudó, él confió. Y tal vez esa fe viene también de su padre. Recordemos que vienen de una buena descendencia de hombres que han tenido relación con Dios. A lo mejor a lo que Dios le comunica el mensaje a él, que no sabemos si fue de forma audible o por un sueño o algo así. Él no duda de que es Dios de sus antepasados, y ese Dios era Dios. Entonces él puso mano a la obra por su fe, y aunque la gente, yo me imagino a la gente, ustedes se imaginan a Noé andar haciendo el arca, buscando la madera y eso, y la gente, Noé, ¿vos qué estás haciendo? No, porque va a llover, va a caer un tremendo palo de agua. Y yo me imagino, ustedes saben que la gente en ese tiempo estaba más perdida que el Iberiber. Eran bien malos y solamente fornicaban, bebían, bueno, esas cosas. Y yo me imagino, este pedazo de loco, y que va a llover, si nunca llovió, aquí no ha caído nunca una gota de agua, como este pedazo de loco va a caer. Bueno, gracias a la locura de ese hombre que creyó en Dios, se salvó él y su familia. Gracias a la fe loca, por decirlo así, que tuvo Noé, que para el mundo, porque así nos pasa a todos, hermanos, para el mundo, nuestra fe es locura. Nuestra fe en Dios para el mundo es locura. Bueno, esa fe que nos hace ver como locos es la fe que nos salva. Y es la fe que nada más y nada menos salvó a la familia de Noé y a él mismo. O sea, se salvaron, creo que fueron 8 personas. Porque si entraron los 10 hijos de Noé, las 3 esposas, entraron los 3 hijos de Noé, las 3 esposas de ellos, y Noé y su esposa, 8 personas. Cuando Noé entra en el arca, el cielo se iba a caer. Dios cumplió lo que prometió y empezó a caer un aguacero que bueno. A lo que Noé entró con su familia, hermano, Dios salvará. Ya no hay tiempo para nadie. Yo me imagino que Noé le decía cada vez que la gente le mamaba gallo, se burlaban de él, no, es que estoy haciendo esto porque Dios me dijo que iba a caer un palo de agua, que no iba a morir. Yo me imagino que cada vez que le preguntaba y le hacían burla, ahorita dije mamá gallo, pero bueno, así dicen aquí coloquialmente. Yo me imagino que cada vez que Noé podía le decía, mira, que va a caer un palo de agua, sigan con su fiesta, con su bochinche, con su cuento, que van a ver. A lo que entró Noé, palo de agua parejo, todos los impíos ahogados, con incrédulos, y Noé muy tranquilito ahí, esperando que el agua se bajara de nivel, con su familia bien sequito, para la gloria de Dios, amén. Eso lo hizo Noé, ¿por qué? Por la fe.
¿Qué tuvo él que no tuvieron los otros? Fe. Y esa fe hizo toda la diferencia. Un mundo de diferencia. De estar muerto a estar vivo, solo por tener fe. Y esa fe le valió a Noé ser como, por así decirlo, el nuevo Adán, por así darle un nombre, ¿verdad? Un nuevo Adán, porque de su descendencia ahora fue que, luego del diluvio de la descendencia de Noé, fue que vinimos todos nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a ir agilizando esto, hermano. Ustedes saben que yo hablo mucho y por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Wow, el testimonio de Abraham también es muy bueno porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad paganísima. Escuchen, la ciudad donde vivió Abraham hasta allá su adultez era una ciudad paganísima. O sea, tenía multiplicidad de dioses extraños. Seguramente Abraham era paganísimo en aquel tiempo. Pero aún así, hermanos, fíjense lo que es Dios. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo cumple. De los padres de Abraham no sabemos casi nada. El nombre del papá de Abraham solo se menciona en la Biblia como... ¿Cómo que se llamaba? Me olvidó. Bueno, se me olvidó el nombre del papá de Abraham, pero se menciona pocas veces y no se habla mucho de la vida de su padre. No sabemos si alguno de los dos padres conocía al Dios de Israel. No lo sabemos en realidad. O tenía fe en el Dios de Noé. Puede ser que no, pero como no lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa con Abraham? ¿Por qué Abraham, cuando Dios lo llama, por qué Abraham no lo duda? Miren, hermano. A ver, el que es de Dios, cuando oye la voz de Dios, le sigue. Mi Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham, necesito que te salgas de esa ciudad, de la casa de tu padre y de tu parentela, porque yo te voy a llevar a otra tierra que te voy a dar. Como Abraham era una oveja del Señor, cuando Dios lo llama, Abraham reconoce la voz del pastor y lo sigue. Eso es lo que pasa con todos los hijos de Dios. Cuando Dios llama a un verdadero hijo de él, a una oveja de él, escuchamos su voz y le seguimos. Cuando Dios, porque no es nada fácil lo que hizo Abraham, se tiene que tener mucha fe. ¿Por qué? Porque obviamente Abraham ya tenía una vida hecha en esa ciudad. Quizás tenía un trabajo. Abraham lo que no tenía era descendencia, porque no había podido tener descendencia. Abraham se casó con su media hermana Sara y no habían podido tener. Sara era estéril. Pero Abraham tenía una vida hecha ahí, pues. Y no es fácil que alguien venga y te diga, vamos, que te voy a sacar de aquí para llevarte para allá. Lo primero que yo le puedo decir a esta persona mismo, si es una persona humana, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le va a decir usted? Por lo que te es loco.
¿Cómo voy a salir yo de mi casa, donde tengo todos mis bienes, donde tengo todas mis cosas, para irme a un lugar que yo no sé? Pero como esa persona era Dios, como esa persona era el buen pastor, cuando Dios llamó a su oveja Abraham no dudó, sino que Sara prepararon los mancundales que nos vamos. ¿Por qué, Abraham? Porque Dios, el Dios verdadero, Yahvé de los ejércitos celestiales, Él me ha llamado y me ha dicho que me salga de aquí a la tierra que me va. Abraham, pero vos crees en ese Dios. Claro que sí que. ¿Por qué crees en ese Dios? Si no vos no lo conocías, Abraham. Bueno, preguntaba una cosa fácil, pero yo creo en ese Dios. Tengo fe de que Él me ha llamado y si Él me ha llamado, Él va a orar. Ustedes saben que las mujeres de antes no eran como las de ahora. Y Sara dijo, bueno, Abraham, si vos lo decís, Señor, así será. Vámonos. Y Abraham salió de esa ciudad donde él tenía todas sus comodidades a la tierra a donde el Señor le iba a llevar, ¿verdad? Sin saber para dónde era. Podía ser una tierrita ahí que estuviera cerquitita. O podía ser la tierra de Canaán que a pie, porque en ese tiempo no había vehículos, ¿verdad? Estaba al tamaño un poco lejos, la tierra de Canaán. Y efectivamente, Abraham no dudó, creyó en aquel que lo había llamado sin él conocerlo, pero como yo les digo, como es oveja de Dios, cuando Dios llama, la gente, miren, cuando Dios llama a una oveja, la oveja sale atrás de buen pastor. Eso no se puede evitar, eso es como los apóstoles. Mateo, ven y sígueme. Mateo estaba contando plata. Mateo era recaudador de impuestos. Mateo era bastante odiado por los de su misma nación de Israel, porque era recaudar los impuestos a Roma, imagínense. Mateo o Leví, como también le llamaban, era casi enemigo público. Y él contaba sus moneda de oro, o bueno, la moneda de aquel tiempo. Y cuando Jesús lo llama, Mateo, sígueme. Mateo lo mira, sí, tú, te dejó solo cobrar y se fue a traer el maestro. ¿Por qué? Porque era oveja del maestro, porque era oveja de Cristo. Y al oír la voz del pastor, las ovejas salen a todo lo que dan detrás de él. Esto le pasó a Abraham. El hombre tuvo fe, claro, pero tuvo fe porque era oveja. Cuando él escucha, véngase. Cuando él escucha, Abraham, dime, Señor, no, que agarra a tu familia, a los de tu casa y nos vamos de aquí que no vaya a pasar. Adelante, Señor. Él no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Vamos, Abraham, que yo te voy a dar a ti una gran descendencia. Vamos, Señor. Y para adelante, para allá, Abraham no dudó. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Fíjense bien. Y la fe que él tuvo, ¿verdad? O que tenía, lo llevó a vivir en la tierra como extranjero, en la tierra que él había prometido. Él pudo haber dudado y haber dicho, ya, pero Dios me engañó porque yo vine para la tierra. Llegamos a Canaán y resulta que está pobladísima. Resulta que Canaán está full de gente. ¿Cómo voy a hacer yo para ponerme en esta tierra? Bueno, pero Abraham con todo y eso mantuvo la fe. Y Abraham dijo, no, pero es que yo me imagino a Abraham pensando, bueno,
pensándolo bien, yo creo que yo no soy el que está apoderando de esta tierra. Dios se va a apoderar de esa tierra y se la va a dar a mi descendencia. Es Dios el que va a hacer la obra. Así que yo me imagino que Abraham descansó en eso, en esa fe. Y bueno, descansó en eso. No, si Dios ha dicho, Él va a hacer. Yo no puedo ver de Dios ahora que estoy en la tierra. No, para adelante, voy a seguir confiando. ¿Se fijan? Entonces, dice aquí, versículo 10, vamos a darle hasta aquí, hermano. Dice, vivió en tiendas de campaña lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron la promesa. Abraham vivió en la tierra prometida, pero como un extranjero en tiendas de campaña, al igual que su descendencia después de él, Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, y Jacob, que fue su nieto. ¿Amén? Todos ellos vivieron en la tierra prometida, pero la tierra aún no les fue dada a ellos. Pero ellos tenían esa fe inquebrantable que decía, el Dios que los sacó de Ur para llevarlos a Canaán, Él lo iba a hacer, porque ella había dado su palabra y ellos tenían fe de que Dios era el Dios vivo y verdadero, era el único Dios que hay. Entonces esa fe no lo dejó a ellos ni dudar ni por un segundo que Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Amén. Y bueno, hermano, gloria a Dios porque sabemos que Dios cumplió, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces, hermano y amigos, ya para terminar, para no extenderme de más, porque bueno, para no aburrirlos tampoco, vamos al versículo 10. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene firme, y Jacob también recibieron la promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene base firme, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Porque Abraham estaba esperando no la Canaán terrenal. Abraham estaba esperando, la fe de Abraham lo estaba esperando, le estaba llevando a esperar en la ciudad celestial. Amén. La fe de Abraham lo llevaba a ver la ciudad que le iba a dar Dios, sí, pero no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. O mejor dicho, la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Entonces, eso Abraham lo esperaba por fe. Porque Dios no le dijo a él, Dios no le dijo a Abraham nunca que él tiene una ciudad allá en los cielos. Pero eso Abraham no tenía, lo estaba esperando por fe, que Dios lo llevara a la ciudad cuyo arquitecto mismo era él. Eso es lo que Abraham estaba esperando y siguió esperando en Dios. Amén. Y Abraham, aunque en vida no alcanzó esa promesa, Abraham ya la alcanzó. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, bueno, esta ha sido toda la prédica de hoy. Bueno, qué maravilloso es la fe. Y bueno, con esto el escritor de Hebreos lo que quiere nuevamente es, tienen que permanecer, tienen que perseverar, muchachos, en la fe. Acuérdense de esta gente, acuérdense de sus antepasados. La batalla que nosotros luchamos no es nueva, hermano. Los antepasados también tuvieron que valerse de lo mismo para vencer, para perseverar y para confiar en Dios frente a las adversidades. ¿De qué, hermano? De la fe. Tengan fe firme en Cristo y en aquel que les dio. Y ustedes también van a alcanzar lo que Dios les ha prometido, así como ellos ya lo han alcanzado. Aunque en vida no lo alcanzaron, ahora sí ya lo han alcanzado. Porque cuando ellos resuciten en el día postero, Abraham va a estar en esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. Gloria a Dios. Porque cuando Abel resucite en el día postero, Abel también va a estar en esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. Gloria a Dios. Entonces, perseveren ustedes en la misma fe de ellos y no se rindan por tonterías,
Y no vean las circunstancias, sino vean al Dios que es más grande que cualquier circunstancia. Vean al Dios que es más fuerte que cualquier enemigo. Y vean al Dios que sobre todas las cosas también siempre ha cumplido lo que promete sin faltar a ninguna de sus promesas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, Yahvé me lo bendiga, Yahvé me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Hermanos, tengo orando mucho por mí, para que el Señor me dé fortaleza y salud para poder continuar esta obra. Que el Espíritu Santo me siga guiando, hermano. Y bueno, mañana, si Dios me lo permite, continuaremos la segunda parte de este bello capítulo de la carta a los Hebreos. Bueno, en realidad todos han sido bellos, pero bueno, seguiremos estudiando la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta mañana, hermano. Dios me lo bendiga. Que pasen un feliz domingo en comunión con los santos. En nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén.